Agricultores Federados Argentinos. Un mundo hecho entre todos, todos los días. Municipalidad de Marcos Juárez. Escribanía Riva. Hoy, a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Porque Nasuti vende. Municipalidad de Marcos Juárez. En septiembre de 2024, el Hogar Obrero y la Cooperativa Obrera dieron un paso significativo al firmar un convenio de integración cooperativa a través del cual se definió la prestación del servicio cooperativo de consumo por medio de la marca Supercoop, reforzando e impulsando el cooperativismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Hogar Obrero nació el 30 de julio de 1905, impulsado por los médicos Juan B. Justo y Nicolás Repeto, junto a 17 fundadores. Su misión inicial fue facilitar el acceso a viviendas económicas, higiénicas y confortables para los trabajadores. Rápidamente, diversificó sus servicios abarcando secciones de crédito, consumo e industria, y fomentó una destacada actividad educativa y cultural. Mediante un crecimiento y desarrollo constante, se consolidó como un referente emblemático del cooperativismo argentino, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo y organización del movimiento cooperativo en el país. En 1913, inauguró su sección de consumo, que lo llevó en la década del 80 a ser la principal cadena supermercadista del país, con 243 autoservicios y supermercados distribuidos en 14 provincias. Para finales de la misma década, el Hogar Obrero llevaba construida alrededor de 5.000 viviendas y había desarrollado el moderno Shopping Spineto. Llegó a contar con 14.000 empleados y cerca de 2 millones de asociados, siendo pionero en el desarrollo de productos con marcas propias como la reconocida marca Coop. Y de esas 243 sucursales de autoservicios y supermercados distribuidos en 14 provincias argentinas, uno de ellos vino a Marcos Juárez. En la década del 80 comenzaba la gran historia de la primer y gran cadena de supermercados que tuvo la República Argentina, y Marcos Juárez fue sede de una de sus sucursales. ¿Se acuerdan del Supercoop? Y de esos 14.000 empleados que allí se mencionaban, aquí hubo 33 inicialmente, después se fueron renovando. Comenzó en Marcos Juárez el 5 de diciembre de 1980. Y como homenaje a la cooperativa del Hogar Obrero, que está cumpliendo en 2025 120 años de existencia, se ha nuevamente comenzado a escuchar la marca Supercoop. Acaban de abrir, desde diciembre del año pasado, la primera sucursal, luego de aquel fatídico cierre que tuvo en la década del 90. Pero vamos a hablar específicamente de lo que fue el Supercoop en Marcos Juárez. Señoras y señores, un placer recorrer la historia de esta ciudad a través de Noches de Poli. Nos vienen a acompañar 3 empleadas: Sonia Ayala, Laura Ayala, Sonia Garay y Mabel Moretti, ¿o me confundí? Laura Tal, ahora sí, ahora están todas. Sí, bienvenidas, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias. Silvia, yo no soy. Silvia, le pifé por todos lados, dice también el anuncio. ¿Cómo les va? Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pero por favor, es una historia riquísima, inclusive la estaban contando fuera de cámara. Hay miles de anécdotas. Sí, primero, sí. ¿cómo ingresaron? ¿Y cómo fue ese momento de tomar la decisión de ir a buscar el empleo en esto que era algo nuevo? Bueno, yo trabajaba en otro lugar de cajera, y me entero que llegaba a esto que era un monstruo para Marcos Juárez, porque antes no había otros supermercados, en el país tampoco tan grande. Y teníamos que llenar una planilla donde era la Coispo, ahí donde está la pinturería de Germanetti, que era. Sí, señor. Así que llenábamos las planillas y bueno, el encargado sabía ir a comprar donde yo trabajaba y me dijo, usted entre. Entonces, bueno,
nos vinimos acá a llenar el súper desde abajo hasta llenarlo de mercadería todos los días. Venía la gente de Buenos Aires, iban colocando las góndolas y nosotros íbamos llenando de mercaderías así. ¿Cómo fue ver ese primer paso de algo nuevo que se iniciaba y que las tenía como protagonistas desde la primera hora? Sí, o sea, creo que para todos fue lo mismo. Yo también estaba trabajando en un estudio jurídico y la dimensión de semejante trabajo, que vos pensabas que el sueldo iba a ser otra cosa de lo que a uno en aquel momento... Era bueno en ese tiempo. Claro, era muy buena posibilidad. Yo también fui y me anoté ahí en la cooperativa, como dice Mabel, y también me llamaron y entré para armar. Fue en el momento de que empezamos a armar, todos antes de la inauguración, ¿no es cierto? Era ir y llenar las góndolas, poner los precios y acomodar. Y para colmo había de todo, porque era ropa, perfumería, los artículos habituales del supermercado, bazar. Sí, había perfumería grandísima. Sí, la perfumería muy grande. El bazar también había bastante. Electrodoméstico del otro y lado. del otro lado estaba el electrodoméstico que decía homenaje. Y la parte de administración. Y después estaba la parte de administración. Hablan permanentemente de que había muy buen sueldo y que se pagaba bien. Sí, algo absolutamente inusual si lo ponemos a esta... Teníamos ficheros. Teníamos todos los beneficios, porque era presentismo, horas extras, y vos trabajabas el sábado. Y fichábamos todas las horas y nos pagaban las horas al 50 y las horas al 100%, que era... Antes se trabajaban nada más que el sábado a la tarde. Con ellos empezó Marcos Juárez a trabajar el sábado a la tarde. Claro, porque si no era hasta el sábado al mediodía. Hasta el sábado al nada mediodía. más. Sí. Y los sábados a la tarde eran al 100%. O sea, era doble. Se pagaba doble. Claro, y aparte era de corrido, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ese era el horario que hacíamos los sábados. Y además les daban una compensación durante la semana quienes trabajaban el sábado. Sí, ese era el franco compensatorio por haber trabajado el fin de semana. Algo impensable hoy en día. No, ellos se manejaban con todas las leyes. No, los sueldos venían hechos desde Buenos Aires y que venían con todas las de la ley. Bien hechos. Todo. Anécdotas. Me contaban una de un auto que se llenó de mostaza. ¿Qué pasó? Ay, sí, eso fue porque éramos muchos, imagínate que éramos muchos, y teníamos distintos horarios para entrar a trabajar. Por ejemplo, los días sábados que íbamos todos a baldear, entrábamos a las 4 o 5 de la mañana. Lo mismo que como decía Mabel, para envasar la carne, y todos queríamos ir porque eran horas extras, y las horas del sábado abultaban el sueldo al fin de mes. Obviamente. Entonces todos queríamos ir. Y en aquel momento Néstor era el panadero que llevaba el pan. Néstor Pérez Marzo. Y Néstor es especial, porque viste que si lo conoces, Néstor es una persona especial. Y tenía yo siempre me acuerdo, tenía un torino que era con la que él iba y claro, al haber tanta gente, él iba 3 o 4 veces a la mañana reponiendo el pan. Y los chicos que hacíamos reposición, sacábamos las cajas vacías de la mercadería y las teníamos que ir a tirar al fondo, de donde es ahora la cooperativa, ya al fondo, porque después venía el cartonero y se llevaba todo. Y él, cuando veía que alguno iba con el changuito y él llegaba a entrar con el auto y te veía, te encaraba, o sea, bromas que hacía él, por supuesto. Y ahí era toda arenita, siempre hubo arena ahí, porque venían los viajantes y bajaban ahí la mercadería. Y justo había venido el viajante que bajaba la mostaza, todas las cajas de mayonesa, y estaban todas apiladitas ahí. Y él quiso hacer la broma y se le fue el auto, patinó y se fue contra las cajas de mostaza. Imagínate cómo quedó ese auto. Aparte nos enseñaron que los encargados, que éramos como una familia porque estábamos muchas horas juntos, el compañerismo y nada de sobrenombre, cada uno por su nombre. Lo que sucede es que cuando uno trabaja pasa prácticamente el 70% del día activo en el trabajo. Por eso es siempre reconfortable tener un buen ambiente de trabajo y si en lo posible hacer lo que a uno realmente le gusta, porque
pasa gran parte del día así. Y si uno no la pasa bien, No, y todo ese malestar lo traslada luego en el Claro, hogar. y fíjate que como ellos tenían todo estudiado, porque una vez cada 3 meses o 4 meses, ellos hablaban de la recreación que tenía que tener el empleado. Y a lo mejor juntaban empleados de distintas sedes y íbamos a un lugar, por ejemplo, a Córdoba, a la Sierra, y nos daban un viaje, y era como un curso que hacías, donde vos tenías todo pago, de cooperativismo y de todo, pero a su vez era recreación, porque había juegos, a la noche fogones, y vos conocías empleados de todos lados, porque siempre llevaban 3 o 4 de cada sucursal. Lo que hoy se llama viajes de incentivo, que pareciera ser una novedad de este siglo, que quieren retener al empleado, ya se hacía en aquella época. Sí, eso era recreación. Para ellos era recreación. Eso era muy bueno, muy bueno. Yo fui en 2 oportunidades. Sí, yo también fui como 3 o 4 veces. Me tocó con gente entrerriana y ahí aprendí a bailar el chamamé. Sí, porque después de las charlas se hacían los fogones, ¿viste? Sí, y los fogones... Bueno. Pero muy lindo, fuimos en Balse, me acuerdo una vez. Sí, había casas como una. Yo fui. Incluso nosotros nos reuníamos cada 15 días, cada 20 íbamos a un campo, a una casa. Éramos muy compañeros. Los encargados también, todos. 33 empleados. Y los que se fueron sumando, luego renovando, se incorporaban fácilmente al grupo. Sí, se incorporaban muy bien. O sea, había mucha camaradería. Era muy familiar. Sí, no había diferencias. No. La diferencia la vamos a hacer ahora. Porque como ustedes no saben jugar al pool, yo les conseguí a alguien que las represente. Y según me dijo Francisco, tengo que llamarlo al señor... La música de Terminator te pusieron. Eduardo Bagni, bienvenido, muchas gracias nuevamente por prestarte a jugar con nosotros. El señor Eduardo Bagni me ha ganado la vez pasada. Así que ahora se viene la revancha, por eso la música de Terminator, y tenemos acá a Skynet que nos está acompañando. Arranque nomás. Y comenzamos a jugar al pool en este programa que recuerda a la primer gran cadena de supermercados del país y que tuvo a Marcos Juárez como una de sus sedes para la sucursal. Y me dio 2 tiros, viene bueno hoy. A ver. Me decían que se formaban colas que prácticamente daban vuelta a la cuadra entera. Y eso que tenía 5 cajas, en ese tiempo era un mercado grande. 5 cajas y no daba basta de... No. Vos entraste como cajera una vez. Sí. Y era permanente la cantidad de rotación de gente. Siempre. Mucha gente. Aparte venía gente de los alrededores. Por ejemplo, Irville, Los Urgentes, muchísima gente de otros lados venía a comprar. Claro, la gran casa de supermercados que había en toda la zona, porque no había anteriormente. Hoy ya uno se ha acostumbrado, pero en aquella época no estamos hablando... No, este fue el primero. Las máquinas etiquetadoras, por ejemplo, de que fraccionábamos el queso, yo nunca las había visto en la etiqueta con el peso, el precio del kilo, los gramos y el peso. El primer día cobré todos kilos. ¿Todos kilos? Todos kilos. Claro, porque salía el precio del kilo. Y en vez de mirar el otro, porque tenían todo el mismo tamaño los números, no como ahora. Todo el kilo. ¿Sabés la gente que vino a reclamar? Porque claro, le cobraba el kilo de queso y a lo mejor llevaba medio. A ver, bueno. Y te devolví la gentileza, Eduardo. A jugar. La venta de electrodomésticos captó mucho la atención, así, inclusive porque se vendía en cuotas, algo claro, que en esa época no era habitual. No, yo en ese momento. La moto en cuotas ahí para venir a trabajar. ¿También motos vendían? Sí, también motos. Las motos era Yuki la marca que vendían. Claro, sí. Yuki. Pero además había cocinas, heladeras, electrodomésticos, secadores de pelo. Sí, todo lo, y después había juegos, yo no me acuerdo, nunca me voy a olvidar los juegos de cerámica, así con dibujitos de taza. Sí, yo todavía las tengo. Ay, divina. Yo estaba enamorada de una, me acuerdo, que tenía todas rositas y pasaba y la claro, cosas que uno no veía. Yo me acuerdo, me compré, era radio, grabador y televisor, así chiquitito. Ay, así chiquitito era el televisor. ¿Y cómo se veía?
vos veías todos los canales ahí, pero yo tengo un vecino que siempre me dice, ¿tenés todavía ese televisor que te había comprado? Pero claro, tenía que mirar ahí, porque imagínate, era de este tamaño la pantalla. Hoy es el celular. Ay, sí. Claro, Hoy es el sí, celular. sí. A ver qué hacemos. Empezamos a A fin errarlo. de año, cuando nos daban la chequera, a sí. fin de año nos daban una chequera de regalo de Navidad o un premio, y teníamos que sacar mercadería de ahí o electrodomésticos. Ah, para las nosotros. posibilidades entonces. Pero muy importante lo que te daban, no era que te daban 2 pesos, ¿no? Con Era, pan dulce, no. Mirá los regalitos. sí. por ahí. Re bueno. no sé. Sí, al empleado lo tenían allá arriba. A ver. Me estoy vengando. Y eso me pasa por hablar. Bueno, buscamos la primera pausa, ya venimos. Y si me dejan ese primer plano, a ver, acá me quedo. Miren la ropa de Morville. Gracias a la gente de Morville en San Martín 978. Está vistiendo al conductor. Recuerden, la percha no es buena, pero la pilcha disimula bastante. Ya venimos, pausa. Bueno, vamos a ir. Hoy es un día muy especial para la ciudad de Marcos Juárez. Estamos entregando 120 lotes a través del Promovie y de la Municipalidad de Marcos Juárez. Los terrenos del Promovie tienen todas las obras de infraestructura necesarias para poder empezar ya con la construcción de su vivienda. Porque Marcos Juárez tiene buena calidad de vida, tiene educación, tiene trabajo, y a través del municipio y del Promovie tiene también la posibilidad de adquirir un propio lote. Esto es el barrio Las Lomas. Yo lo veo muy positivo y muy agradecido, ¿no? Con toda la gente de la municipalidad, el Promovie, así que quería agradecer. Un 27 de diciembre de 1973, el escribano Emilio Héctor Riva abrió por primera vez las puertas de su reconocida escribanía. Y desde entonces, las generaciones venideras continuaron el legado, brindando servicios notariales a la comunidad. Escribanía Riva, hoy a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Morville, el clásico de Marcos Juárez para hombres de buen vestir. Ropa formal e informal para todas las edades, con prestigiosas marcas como Lacoste, NASA, Lotus, Rojas, Newman, Blumenthal y todos los accesorios. Encontranos en San Martín 978. Morville, siempre con la mejor atención personal. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Inmobiliaria Nasuti, siempre con la firme premisa de asesorar y acompañar los negocios inmobiliarios de Marcos Juárez y la región. Y ahora también le ofrecemos oportunidades de inversión a nivel nacional y en el exterior, porque Nasuti vende. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. La Cooperativa Obrera es una entidad de la economía social, fundada el 31 de octubre de 1920 por un grupo de 173 trabajadores, principalmente ferroviarios, con el objetivo de abastecer a sus familias de pan, asegurando calidad, precio justo y peso exacto. Su actividad inicial fue la producción de pan, pero en 1932 inauguró su primer almacén en Bahía Blanca, expandiéndose para brindar un mejor servicio a sus barrios. Siguiendo el ejemplo de El Hogar Obrero y
y con su apoyo financiero, en 1965 inauguró el primer supermercado con autoservicio del sur argentino. En la década del 70 ejecutó un plan de modernización y desarrollo que le permitió mejorar su cobertura en Bahía Blanca, expandiéndose a la región. Años después, con la apertura de nuevas sucursales y depósitos, extendió sus servicios en el resto de la provincia de Buenos Aires y en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, Chubut y Córdoba. Hoy en día cuenta con más de 2.700.000 asociados, ofreciendo servicios a través de una amplia red de 149 supermercados y sus plataformas de comercio electrónico en 73 ciudades argentinas. Por el volumen de mercadería distribuida, la Cooperativa Obrera es la séptima cadena de supermercados del país, generando empleo digno para más de 7.300 colaboradores. Según la última medición del World Cooperative Monitor, es la primera cooperativa de consumo de Latinoamérica y figura entre las 300 cooperativas más grandes del mundo. Y Supercoop es más que un simple supermercado. Es el resultado de la alianza de estas dos empresas de la economía social. Dos cooperativas administradas por sus asociados en las que sus consejos de administración se eligen democráticamente, garantizando equidad y representación para todos. En síntesis, este nuevo acuerdo de integración entre la Cooperativa Obrera y el Hogar Obrero posibilita el resurgimiento de Supercoop, un supermercado cooperativo diferente, de y para la gente. Y tal como vieron en el video, aquel Supercoop, la marca insignia del Hogar Obrero, que fue furor en la década del 80 en todo el país, luego de su cierre, retorna a la Argentina con su primer sucursal, luego de la unión de el Hogar Obrero con la Cooperativa Obrera. Y ese Supercoop, la primera sucursal, está en la zona de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, y hay planes de comenzar a abrirlo en el resto del país. A lo mejor, ¿quién les dice? Vuelva nuevamente a Marcos Juárez. Y en 1937, en el mismo edificio donde fue el Supercoop, antes, unos pocos años antes, había cerrado lo que duró durante más de 3 décadas, que era el mercado municipal. Pero la curiosidad es que el mercado municipal solo tenía un techo, pero un poco alejado del resto de las paredes, y hacía mucho frío ahí. ¿Puede ser que es así? Frío, hasta entraba la neblina. La neblina. Había neblina ¿Cómo es dentro. esa historia? El techo era alto y los respiraderos, o sea, No la tenían respiración vidrio. eran hechos, las persianas, diría, era hecha de cemento. Entonces, cuando había neblina afuera, había neblina dentro también. Claro, no había una ventana que separara. Eso no se movía, era fijo. Claro, porque era ladrillo, pero con, por ejemplo, endijas así. Así, claro, Ajá. puestos Pero todo así, alrededor, tipo todo. persiana, así puestos. Yo Y me aparte de acuerdo, ser tan alto. Y al ser tan alto, era neblina arriba Y también. si cuando reventó el molino, ¿te acordás? Sí, tembló todo. Y aparte lo blanco que se Todo había lo visto. blanco, todo. Claro, eso fue en el 85, Sí. exactamente. Ustedes estaban en pleno funcionamiento. Estábamos Claro, trabajando, estábamos sí, trabajando. sentimos todo Toda la ahí, fue explosión, terrible. Terrible fue eso. ¿Se pasaba frío en el invierno? Sí, Mucho. muchísimo. Muchísimo frío porque Teníamos, estaba siempre abierto estaba la aparte. puerta abierta siempre de par en par, porque era la puerta de entrada, no es como ahora que están las de vidrio va y ven, no, eran esas puertas de chapa inmensas, altas, y estaba permanentemente abierto eso. Así que las cajeras, que estábamos sentadas quietas, era De un espalda la frío, cosa. de espalda, fríísimo. Y había Pero- unas pantallitas a gas, pero era tan grande No se todo sentía. eso que ni se sentía. Sabíamos tener algunas, las estufitas cuarzo. Sí, en los pies En le los ponían. pies, porque era algo que no. Pero han sobrevivido. Ahí acá Sí. estamos. Y vieron que hoy las nuevas generaciones, sobre todo, están muy mal acostumbrados. Inclusive Sí. cuando íbamos a la escuela, no había calefactor, no había había aire aire, acondicionado, ni nada. hablar. Bueno, y del calor ni te cuento. Nosotros Claro. acá en la caja teníamos los ventiladores adelante, había 2 o 3 ventiladores, no tampoco mucho. uno para cada cajera, no. Hoy te hacen un juicio por maltrato laboral. Y el ventilador en un ratito, después viste era aire caliente porque el calor que hacía ahí adentro, terrible. Ajá. No, muy mal Y nunca nos quejamos. No, ¿y qué te ibas a quejar si en ese momento estábamos... Era para todos Era iguales. para todos iguales. No. ¿Cómo respondía la gente? ¿Se llenaba todos los días? Sí. Todos Y los días. sábados, cuando empezaron a abrir los sábados a la tarde,
fue como una explosión porque la gente encontraba un lugar más para ir a comprar. Sí. Bueno, no sé si es una explosión, pero era gente permanente. Era, mientras estaba abierta, era de lunes a viernes. Siempre cola, siempre había cola de gente. Sí. ¿Viste? Y después la misma gente iba conociendo a las cajeras, cuál era la más rápida, cuál era la más lenta, ¿viste? Entonces se armaban esas colas de las 6. Porque todo manual, te imaginas que era todo manual. Y cuando se cortaba la luz, la manijita. No estaba el lector de códigos barra. No había código de barra. No, la manijita, que cuando había mucha gente, sabía venir la supervisora, que le decíamos la que nos controlaba en la caja a nosotros. Sí. Y nos daba vuelta la manija. Nos delatás la edad, Silvia. Nos estás delatando la edad. Así que esos carromatos, ¿qué? Después cuando nos trajeron las chiquitas era un avión. Claro. Nada que ver. Pero lo mismo era manual, pasar todo, igual que marcar la mercadería. Era las etiquetadoras, taca, uno por uno, exactamente. Y todo tenía que tener precio. Yo lo he hecho porque antes de ingresar al canal, en un momento que estaba sin trabajo, trabajé un rato en el Mundial cuando estaba en 25 de mayo y Belgrano. Me tocó remarcar. Y realmente, doy fe, eso era una tortura, era un cosito chiquito y era tac. Imagínate en ese tiempo que se remarcaba 3 o 4 veces por día. Era sacar etiqueta y volver a pegar y sacar y volver a pegar. Y era un supermercado de esa magnitud. Y tenías que tener memoria en los precios porque la gente le sacaba los de arriba y quedaban los de abajo, los precios. Así que teníamos que sacar los de abajo, porque si vos dejabas el de abajo, la gente sacaba el de arriba y... miraban a ver si tenía el precio anterior. Si lo podíamos le vamos a contar sobre eso que mencionan a las nuevas generaciones que tal vez no lo vivieron, que en esa época, desde el 86, 87 en adelante, cuando comienza el camino hacia la hiperinflación, los precios cambiaban cada 2 o 3 horas. Y había que remarcarlos cada 2 o 3 horas. ¿Cómo respondía la gente cuando iba a la mañana a comprar algo y a la tarde a lo mejor se había olvidado? Sacaban las cosas de la mano. Yo me acuerdo a las latas de leche nido, supuestamente los que tenían chicos, venían y te los sacaban, igual que los pañales, esas cosas que aumentaban 3 o 4 veces en el día. Pero además de aumentar, hubo un momento hasta había restricciones en cuanto a la cantidad de productos que podían tomar. Pero había otra cosa, te aumentaba la mercadería y el sueldo también aumentaba. Sí. En esa época sí, iban a la par. Ahora sí. Ahora hay una pata floja en algún lado. Van a distinta velocidad. Era eso. Y muchas veces nosotros, como estábamos tan actualizados con los precios, ¿cuántas veces me he cruzado a la cooperativa, a donde está el BEA ahora, porque estaba más barato que en el Superco, la cooperativa, porque nosotros estábamos más actualizados con los precios. Entonces por ahí ellos se atrasaban y nosotros conseguíamos más barato. Claro, el supermercado que tenía la cooperativa General Paz, que también era otra belleza del lugar. ¿Cuántas cosas se han ido perdiendo? Lamentablemente. Las dos cooperativas, ¿te acordás cuando estaba? Y la agrícola ganadera también. Aparte tenían lo que buscaras, mucha mercadería que en otros lados vos no veías. Y yo me tocaba, por ejemplo, me mandaban a ver los precios de los otros supermercados, pero la competencia no sabés, encima iba con ese guardapolvito verde que te veía, teníamos el verde o el turquesa, pero apenas te veían sabían de dónde eras, y bueno, así que tenía que pedir permiso para que les decía, porque nos pedían de Buenos Aires precios de distintas artículos como estaban en los otros lados, ¿viste? Así que una vez por semana o cada 15 días teníamos que ir a los supermercados, al Mundial, a La Bomba, que estaba en el sur, me acuerdo que... Y los primeros días, hasta que un día le dije al encargado, tenemos que decirle a qué voy, porque si no te miraban con ojos como diciendo qué viene a hacer, ¿viste? Así que pedía permiso y ya sabían que iba a eso, iba a sacar precios para estadística. ¿Y no les decían nada? Y las primeras veces no te digo que me miraban medio como torcido, pero cuando ya les explicamos para lo que era, que nos pedían de Buenos Aires, Y después las que estábamos en la caja, conseguir cambio para la caja. Moneditas, otra, claro. Terrible. Me acuerdo, yo tenía
me había hecho amiga del administrador de los hermanos Maristas y ellos con el kiosco me guardaban las monedas y me traían las bolsas. Y si no, yo los llamaba por teléfono y le decía, no me acuerdo cómo se porque hermano antes se trabajaba Felipe, mucho con el no me efectivo. acuerdo cómo se llamaba. Tiene moneditas, sí, así que nos traían moneda, porque así la gente le faltara 10 centavos, que Querían en ese el momento vuelto. querían Valía. los 10 centavos. Claro, y A lo mejor aparte porque estaban valía. media hora parados los nonos en ese tiempo, Sí. los nonos atrás nuestro, esperando los 10 centavos. Sí, seguro, porque era el vuelto. Y pensar que hoy pagan con el celular. Ya Sí, ni siquiera sí, una sí, tarjeta sí, de era crédito. todo efectivo. Sí. Y había tarjeta de crédito en el hogar obrero también. Esa historia, ¿cómo es? ¿Tarjeta de crédito en aquella época? La tarjeta de crédito era como si fuera una chequera, suponete. Cada compra, el ticket se anotaba en esa chequera, se firmaba por el que compraba, se firmaba por la cajera y se ponía el monto de la compra. Entonces, con esa chequera iban a administración y la pagaban y le renovaban y le daban una nueva para el mes siguiente. Así se manejaba. ¿Y lo usaba la gente? Porque vieron que Sí, hay gente sí, que es muy sí, particular, le gusta el efectivo, ese tipo de cosas raras de una chequera. No lo usan, viste que ahora hay gente. Sí, bueno, mucha hoy gente que- Era evolucionamos. como una libreta moderna. Claro, una libreta moderna en ese momento. En ese tiempo. En vez de ir al almacén con la libreta, iban al supermercado, ¿viste? Era una cosa así. Señor Bagni, le toca a usted. Viene empantanado el partido. Está duro. A ver qué hacemos. Ponemos música, Fran. ¿El tema de Bazar tenía buena salida? Sí, se vendía mucho, se vendía porque tenía buenos precios. No tenía cosas finas en la parte de bazar que estaba en el supermercado. Eran cacerolas, ollas, Todo lo que salía. plato, todo lo más cotidiano, como Sí, quien sí, diría, sí, sí. muchas cosas de plástico, pero sí, tenía muy buenos precios. Igual que la perfumería Sí, también. sí, sí. Era muy mucho la diferencia con otros lados. Y era inmensa la Y era perfumería. inmensa, sí. Me acuerdo que yo trabajaba bazar y vos tenías la perfumería. Sí, Mabel hacía la perfumería. Sí, yo bazar Un día me bañó con y un blanco y con una ella Johnson. la perfumería. ¿Te acordás? No éramos cajeras, pero teníamos a su vez cosas góndolas, encargadas de Sí. góndola. Yo tenía la góndola de los postres después de las tortas. Porque todos teníamos que saber todo. Todos, claro. Así cuando Para alguien se ir enfermaba rotando, o iba de exacto. vacaciones, le hacíamos lo... La suplencia, el reemplazo. Exactamente. Ella tenía franco, suponete que Laura tenía franco, yo iba a cortar queso y envolver queso y a marcar quesos. Sí, sí, sí. Cortar fiambre y envasar el fiambre Sí. con el fil, que tenían todo ese aparato que era una maravilla. Y a nadie se le caían los anillos por tener que hacer el trabajo de otro para lo que estaba bien. No. Nadie se quejaba de O nada. sea, yo veo que ahora todos se quejan de todo. Me parece que el Estamos en la era del del cuestionamiento, cuestionamiento permanente. exactamente. Me decían que fueron... usted fue a trabajar a Córdoba, Sí. en el Supercop. Sí, yo fui ¿Cómo un eran las año. instalaciones allá? Y había de diversos tipos. Por ejemplo, el Cerro Las Rosas era la casa central. La casa central ahí era lo más lindo, había comedor, de todo. Tenían el depósito muy grande. Y después, bueno, estuve en Nueva Córdoba, estuve en Arellano, que era otra sucursal, estuve en Ruta 9, que era uno que estaba cerca del Arco, ahí también estuve trabajando. Pero ese era supermercado solamente, el de Ruta 9, solamente almacén. Hablando de Ruta 9, hasta hace poco hubo un cartelito, me decía Claro, ahí recién. en Oncativo, sobre la ruta, hubo un Supercop y cuando pasabas veías el cartel. Claro, porque ahí estabas, cuando vos pasabas para Córdoba, estaba el Supercop ahí. O sea, hubo a lo largo de la Ruta 9, en las principales ciudades, una sucursal. Sí. No sé si en la ruta, pero en Belville era donde estaba el mercado también, donde había sido el mercado municipal, en Ajá. Belville era ahí. En Villa María estaba en el centro. Porque te acordás que en esa época había mucho de los gremios, había paros de los gremios y entonces los gremialistas que representaban a cada empresa te apretaban para que no fueras a trabajar. Acá mucho no se vio. Pero en Villa María, por ejemplo, nosotros nos mandaban a Villa María a reemplazar a la gente, porque el 80% de la gente empleada en Villa María no iba a trabajar.
Entonces nos llevaban gente de Marcos Juárez, gente de Belville a trabajar ese día entero en Villa María. Y nos pagaban todo. ¿Y acá no se hacía paro? Porque era una época en los primeros... Muy poco. No, yo no recuerdo haber hecho yo paro. no hice nunca paro. Yo no recuerdo haber hecho paro nunca, no. Pero había, o sea, estaba toda esa época que en Belville y en Villa María. Más que nada Villa María nos mandaban a Villa María, porque es una ciudad más grande y entonces ahí. Upa. Bueno, buscamos una pausa y ya venimos con la parte final de la historia del Super Cup en Noches de Pool. Ahí está. Seguimos jugando. Y lloramos bastante. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Un 27 de diciembre de 1973, el escribano Emilio Héctor Riva abrió por primera vez las puertas de su reconocida escribanía. Y desde entonces, las generaciones venideras continuaron el legado, brindando servicios notariales a la comunidad. Escribanía Riva, hoy a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Morbil, el clásico de Marcos Juárez para hombres de buen vestir. Ropa formal e informal para todas las edades con prestigiosas marcas como Lacoste, NASA, Lotus, Rojas, Newman, Blumenfeld y todos los accesorios. Encontranos en San Martín 978. Morbil, siempre con la mejor atención personalizada. Cumplimos 10 años. El programa de cultura comunitaria cumple 10 años y lo festeja en los barrios. Arrancamos el 14 de abril. Talleres para todas las edades, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Son libres, gratuitos y están cerca de tu casa. Descubrí las propuestas deportivas, culturales, artísticas y creativas en www.mmj.gov.ar. Elegí los que más te gusten e inscribite en el horario del taller con el docente. Sumate, te esperamos para celebrar 10 años juntos. Municipalidad de Marcos Juárez. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Inmobiliaria Nasuti, siempre con la firme premisa de asesorar y acompañar los negocios inmobiliarios de Marcos Juárez y la región. Y ahora también le ofrecemos oportunidades de inversión a nivel nacional y en el exterior, porque Nasuti vende. A comienzos de la década del 90, una grave crisis económica, quizás la más grande de Argentina, lo llevó a una convocatoria de acreedores de la que salió décadas después, cumpliendo con la totalidad de sus compromisos a través del arduo trabajo de directivos y funcionarios. Actualmente, el Hogar Obrero sigue edificando y financiando viviendas, manteniendo su compromiso de atender las necesidades de consumo de sus asociados, adaptándose a las exigencias del mercado actual. Maravillosa historia que comenzó allá en la década del 80, como veían en el video. En 1991, el Hogar Obrero se vio en la condición de hacer una convocatoria de acreedores porque lamentablemente la hiperinflación y tal vez algunos manejos no tan correctos hicieron que la historia del Supercup quedara nula. Y que además el Hogar Obrero entró en una situación de crisis económica muy grande. Pero pudieron levantar la quiebra
2 décadas después, y cumplieron con todos los compromisos, inclusive con la deuda que había quedado pendiente con muchos de los empleados que habían quedado sin trabajo en aquel Supercop que estaba distribuido a lo largo y a lo ancho del país. Y esa realidad también golpeó al Supercop de Marcos Juárez. ¿Cómo se vivió esa época? Y fue muy triste. Fue duro, fue muy triste porque eran muchos años que estábamos ahí. Y te decían que iban a venir un súper de Rosario, que esperáramos. Y nosotros íbamos a cumplir el horario, pero no había luz, no había agua, no había nada ahí adentro, era tierra nomás. Y bueno, íbamos porque decíamos, no podemos perder que nos iba el trabajo. Y no, porque nos decían que si no íbamos, no cumplíamos unas horas, íbamos a figurar como que habíamos hecho abandono de trabajo. Ay, mira, ahí hay fotos de las reuniones de ex compañeros. Esa soy yo, vestida de Papá Noel. Esa es la casa de la Franci. Sí, en la casa de la Franci. Franci Volati también trabajó, por eso. Pero poquito, un año. Sí. ¿Y cómo tu continuó, patio de tu casa. Sí. cómo continuó esa historia una vez que comienzan a quedar prácticamente en la calle, pero que tenía que cumplir ese horario? Íbamos a cumplir el horario porque teníamos la esperanza de que alguien realmente iba a venir a darnos la cara. Nunca vino nadie, nunca nos dijeron nada. Nosotros se nos quedó el súper vacío y no había nada. Ni siquiera reposición de mercadería. Nada, no mandaron nunca más nada. Ni los telegramas de despido. No, nada. Es más, los encargados que habían quedado acá, con lo que se vendía, compraban un poquito de leche, compraban un poco de carne y para ver si podían, pero no, era imposible. Incluso venían los de Buenos Aires, se llevaban todo el dinero. Sí, pero aparte fue imposible, no podía mantener para la cantidad de empleados que éramos, no se podía mantener los gastos que tenía el supermercado. Y bueno, y después íbamos, pero bueno, llegó un momento que ya algunos no podíamos subsistir porque ninguno cobrábamos nada. Sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo, me fue a buscar a mí el doctor Guardiola, que yo había sabido trabajar con él antes de entrar ahí, y me fue a buscar ahí, y nosotros íbamos a sentarnos, tomar mate, llevábamos un termo, y me dice, te voy a buscar por un trabajo. Era cuando se separaron los registros automotor, que en aquel tiempo estaba arriba solo, entonces me dice, para un trabajo. Y yo dije, no tenía ni idea de lo que era un registro, porque en mi vida había entrado en uno. Me dice, vos vas a saber, vas a poder... Animate, dice, el tipo no es de acá, es de Pose, lo tengo en el estudio, y me pidió que le consiguiera una persona de confianza, y yo pensé en vos. Pero como voy a perder 11 años de acá, decía yo, no me quería ir de ahí, porque siempre esperanzada de que alguna respuesta íbamos a tener. O que te paguen todo lo que los años que habías trabajado. Y bueno, hablé con Garis, que era el encargado, y me dice, el que vaya teniendo una posibilidad conseguir algún trabajo, y yo no les puedo pedir que se queden, porque si no les puedo ofrecer nada. El que consiga algo, vaya viendo cómo se la puede arreglar. Y bueno, yo tuve la suerte que entré a trabajar ahí en el registro. Ahora, de tanto brillo a esa soledad, habrá pegado mucho. Sí, era una soledad terrible. Y nos sentábamos a charlar y a recordar. Pero aparte ni siquiera... Los mejores momentos, como ahora. Claro, ni teléfono, porque nos habían cortado todo, así que ni siquiera nadie mandaba un mensaje, nadie decir, mirá, cabe esta posibilidad. No, nada de nada. Entonces, ¿y la gente cómo respondió? Porque de tener tanta clientela al encontrarse con el súper vacío... Fue muy pausado, fue muy lento, ¿viste? Fue faltando mercadería, cosas, claro, y la gente no se reponía. ¿Y qué les decían? ¿Qué está pasando? No sabemos porque no nos contestaban, o sea, nosotros no nos decían nada. Pero el cliente, ¿les hacía algún comentario? ¿Está faltando? ¿Qué sucede? Sí, porque se empezaron a vaciar las góndolas. Imagínate que eso era tan grande que se empezaron a vaciar las góndolas y se notaba porque todo estaba vacío. Y tampoco había movimiento de precios porque si tampoco no nos mandaban. En un tiempo no había nada. Pero antes de que se terminara, el precio a lo mejor era de 2 meses atrás, porque no nos mandaban reposición. Además, la mercadería siempre venía de Córdoba, o sea que no era que acá tenían proveedores que compraban acá. No, eso todo venía, hasta la carne, todo venía de allá. Pero entonces, cuando se cortó, no vino más nadie trajo más nada. Estábamos solos. Abandonados. Qué historia que lamentablemente termina de una forma brusca cuando había
sido tan brillante, Sí, desde la parte comercial hasta la relación que tenían los dueños con ustedes, por lo que contaban. Sí, se terminó todo de golpe. O sea, aparte que no sabíamos a quién dirigirnos, porque si no le respondían al encargado nuestro, ¿qué nos van a responder a nosotras? Lo que pasa es que también estaba la hiperinflación, los bonos se habían metido ellos. El boná, claro, Sí, que habían todo eso y enganchado a mucha perdieron. gente en los plazos fijos. Sí, Completito era el panorama. Claro, fue la época de Alfonsín, ¿te acordás? Bueno, le decimos a la gente que a mí me toca allá, porque mientras va la pausa seguimos jugando. Y hasta ahora el señor Bain está con 4 en la mesa, pero en cualquier momento se me va a enojar y va a empezar a jugar. Ah, 2 tiros. Bueno, a ver qué hacemos. La diferencia es que tengo que jugar por bandas y no sale. A ver, a ver. No, ¿Viste? nunca presté atención. Sí. Bueno, fue sin querer, discúlpeme, Bambi, esto no estaba previsto. A ver, a ver. No lo entiendo porque no. Muy bien. Un placer. Esta vez me tocó ganar. Sirvió la venganza. No. Sí, era como villa. ¿Y ahora cuando pasan por así? ¿Por el edificio? Es que cambió mucho el edificio. Sí. O sea, nada que ver a lo que era cuando nosotros íbamos al supermercado. Cambió por dentro. Sí, por fuera. Sí, por fuera, pero la fachada Donde también. está la enfermería, en un tiempo hubo panadería aparte. No. Hay cada anécdota adentro de Era la divino panadería, era eso, divina. porque tenían todas las marcas de galletitas que venían en latas. Sí. Claro. Bueno, pero Teníamos suerte. de Canales, de Terrabuzzi, de Bagley, de la que buscaras. Había galletita de la que, qué cosa hermosa que era. Sí, Digo sí. que los chocolates, ¿te acordás los chocolates? Era una perdición. Era así, ahí comíamos. Y en un tiempo que se hacía corrido nos hacíamos de comer Sí. y teníamos una Sí, cocina sí, sí, también. teníamos una nos cocina, hacíamos de comer. Al último no trabajaba adentro el que cocinaba porque Sí. estaba cocinando toda Estaba la todo el día mañana. cocinando. Y porque éramos muchos. Pero en la panadería era un plato, porque ahí vos podías charlar más tranquila con la gente. Aparte la gente que conocés, la gente va, te charla y te cuenta historias. Claro, es como Sí. La historia de su vida. Y mi marido me dice, vos porque le preguntabas, no le preguntabas. No, te Hay contaba. gente que Sí. tiene necesidad de hablar y no digo Claro. quién. Y vos le sé un montón de historias a la gente. Sí. Y es por eso, porque ¿Y la gente cómo va nos y te conocía? contaba. Nos conoce actualmente la Y gente. toda hora, Yo tengo a mi toda hija hora. que a veces vamos a algún lado y todo me dice, hola. Y dice, mami, ¿por qué tanta gente? Porque me conocen del Superco. La mitad del Superco Claro. y la otra mitad del registro, porque también trabajé Sí. un Mi montón hija, en el cuando era registro. chica no Pero, quería salir conmigo porque yo era claro, chau. todo el claro. mundo te saludaba, ¿viste? Y a veces me Y dice, por el trato yo con la te gente. conozco, ¿de dónde? ¿Tú dónde? Y le digo, del Superco. Visto de ahí, del Superco, claro. Pero, ¿Y ¿viste? todavía las recuerdan? Sí. Del Sí, Superco. Sí. O sea, nosotros atendíamos muy bien a la gente. Ujú. O sea, y teníamos predisposición para atenderla. Sí. No como ahora que es como que se ven obligados a atender a la gente. No, Porque- uno le ofrecía. Claro. Igual que cuando seguíamos a una que robaba. Y la seguíamos hasta que caía. ¿Hacían trabajo de espionaje? Sí, porque nos mandaban. Nos mandaban. Mandaban. O sea, no había un policía para que la revisara. ¿Sabes las veces que he revisado gente? ¿Y cómo reaccionaba la gente en ese momento? A mí nunca me hicieron nada, diría. Algunos te iba, no, ¿cómo no te pegaron? Me decían, ¿viste? Digo, no sé, Eran a lo otros mejor la tiempos. misma No, sorpresa, sí. eran otro tiempo. Sí, se encontraban con que las habías agarrado y por lo general Claro. era gente conocida, Gente ¿viste? conocida Sí, sí, sí. Y lamentable, sí, porque sí, era sí. gente conocida. Y a lo Pero mejor a bien veces apuro. por la necesidad, porque era una época No, difícil, la mayoría de las veces No, era no era. travesura, porque a lo mejor Travesura. un desodorante, un cosito de fiambre que se lo ponían acá en el bolsillo, pavadas, ¿viste? Porque no era necesidad. Y vos sabés, mira, fíjate, yo me acuerdo, la Pepa Campó, que vivía en el callejón, Sí. y en invierno nosotros pasábamos tanto frío. Ay, Y sí. nos daban 15 minutos a la mañana para tomar un café y 15 minutos a la tarde para tomar un café. El descanso. Y el descanso que teníamos para... Y nos íbamos la corriendo. Pepa, y nos íbamos corriendo y la Pepa
venía, vayan que les hago el café, vayan a casa que les hago un café calentito. Y íbamos, la Pepa tenía torta, nos esperaba con todo. Sí. La Pepa siempre A tomarnos un cafecito. a tomar un café caliente de la Pepa. Pobre Pepa, cómo nos quería a todas, nos invitaba. Sí, divino, eso, todos los vecinos. Sí. ¿Y continuaron reuniéndose después que cierra el Supercop? ¿Cada tanto hacen reuniones? No, ahora hacía mucho que no nos reuníamos. Hace mucho. Lo que pasa es que al cambiar de trabajos todos fuimos como para otros grupos, ¿viste? Y Claro. aparte antes éramos más jóvenes solos, Sí. era muy distinto. Ahora cada Ahora hay uno que tiene pedir su permiso. familia. Claro. No tanto como pedir No. permiso. Cuesta más salir, ya estamos Cuesta grandes. más salir, sí. Uno ha tenido otras cosas. Yo, por ejemplo, cuando se cerró, tenía mi hija más chica tenía 4 meses. Entonces mi marido me dijo, no trabajás más, te dedicás a los chicos. Bueno, y no trabajé más hasta que después que no entré a trabajar, cuando tenía 14 años, la más grande de las nenas, los amigos, y duré 2 años y medio. Nada que ver una cosa con la otra, ¿viste? Pero Sí, por bueno, supuesto. estuve muchos años sin trabajar. A tantos años de aquel momento grato y también el feo ya pasó. Sí. Pero aquel momento grato, ¿qué les queda y qué ha significado el Supercop en cada una de sus vidas? Comienza usted y siguen. Y bueno, para mí fue muy importante, muy llenador, porque la gente te acogía muy bien, el trabajo era lindo, porque en Marcos Juárez no había un trabajo así, o sea, era como una privilegiada haber estado trabajando en el hogar obrero. Sí. ¿Entendés? Por el sueldo, por los beneficios que tenía, por las horas, por los amigos, por todo, y por la gente que conocí, porque conocí un montón de gente. Fue muy importante para mí. Yo gracias a ese trabajo soy lo que soy y bueno, me conoce mucha gente y todos tienen, creo, buena opinión de mí. Sí, yo creo que todos dejamos eso, ¿no es cierto? La parte positiva de que, ya te digo, a donde vas todo el mundo te saluda porque nos conoce de ahí, que nos conoció de ahí. Lo mismo que gente que venía de afuera, que vos conocías, porque charlaban o te preguntaban. Cuando vos estabas en una góndola poniendo mercadería, se paraba la gente, te preguntaba, opinaban. Y bueno, eso... Sí, llega mucho. Y la amistad que hicimos con los compañeros Sí. fue muy importante en aquel momento. Sí. Éramos muy unidos. Muy familiar. Y bueno, lamentablemente muchos ya no están, ya partieron, muchos muy jóvenes. Y bueno, la ley de la vida, ¿qué va a ser? A mí me encantó también trabajar porque, primero, porque me sentí muy bien, por lo que ganábamos, por el compañerismo, por lo familiar, porque nos hacían sentir re bien. Incluso cada 15 días nosotros salíamos y nos reuníamos en un campo, en Inambú. En el parquecito. En el parquecito, todos juntos, todo familiar. Y me dio mucha lástima cuando cerró. Sí, mucha. Sí. No, pero Sí, el fue muy contacto con triste. la gente y lo bueno de todo eso es que la gente nos recuerda con cariño, toda la gente, porque, o sea, se ve que nos brindábamos más. Marcaron una época, el Supercop marcó una época. Sí. Y fueron parte de esa historia. Sí. Ha sido un placer. ¿La pasaron bien? Sí, la muy verdad, amable, muy lindo. atento. Sí, muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Hay por haber muchas venido. anécdotas más. Antes de irnos, tenemos unos minutos. Cuenta alguna que se pueda contar, ¿eh? Ay, yo metía la pata siempre. No, cuente. No hay drama, después lo editamos. Una señora, yo no sabía que trabajaba en Entel y yo no sabía que era soltera. Ajá. Y fue un día a comprar y estaba difónica. Hoy le digo, ¿qué te pasa que estás tan difónica? Ay, anoche me hicieron la despedida. Dice, y había un ventilador y me dejó así difónica. Ay, le digo, ¿te jubilás? No, me caso. Me encanta. Mira, yo me metí abajo del mostrador en la panadería. Nunca me voy a olvidar. Sí, había de todo, porque yo me acuerdo una vez querías ayudar a una señora grande y le digo, abuelita, ¿qué es lo que...? Yo no soy tu abuela, me dijo, pero enojada, no quiso que le diga abuela. Me dijo, yo no soy tu abuela. Claro. Me acuerdo de eso, sí, ¿Te acordás? Sí, nos trató, no. Y bueno, había de todo. Sí, después otra, y en la caja que hablabas más, viste, te decía, ay, le digo, qué mal te atienden ahí en Entel.
usted, le digo, toda una manga de solteronas amargadas. Yo le decía a esta mujer, me dice, no sé si son tanto las solteronas, dice, ahí las casadas tienen más problemas, ella era solterona. Y así un montón. Son metidas de pata. Sí, son metidas de pata que te quedan en la memoria y te reí. Yo ahora tengo no sé cuántos años más que en ese momento y todavía me acuerdo y me río. Pero esa vez de la que se casaba, me había pedido galletitas y las traviatas venían en unas cajas grandes, ¿viste? Eran saladas de las que más se vendían. Me metía bajo el mostrador adentro de la caja a sacar las galletitas, pero mira, eso fue... Bueno, son los beneficios que les da el estar en contacto con la gente. Con Por la eso gente. Cuando atravesamos esta era que prácticamente hoy hasta te llevan todo y sin que vayas a comprarlo al súper, te lo llevan porque están los súper digitales. Sí. Están perdiendo esto. ¿Qué anécdotas van a contar el día de mañana? ¿Qué vivencias van a contar? Sí. Han formado parte de la historia grande de la ciudad. Sí. Gracias por contarla. Gracias. Gracias a ustedes por tenerlos en el recuerdo. Sí. La verdad que nos trajeron a esa época. Que, Se van jóvenes hoy. Anoche, cuando me llamaste, te digo yo, ay, qué vieja que me siento, soy parte de Marcos Juárez de antaño, ¿viste? Digo, bueno, pero ahora me voy contenta, me acuerdo de cuando tenía 20 años. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señoras y señores, espero que lo hayan disfrutado tal cual lo hicimos nosotros, porque ha sido una historia riquísima, de las tantas que tiene Marcos Juárez y que seguiremos contándola a través de Noches de Pool. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego. Paró de llover. Transmite Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.